todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a nuestra sexta y última entrega de cápsula o capítulo de Apuntes para leer literatura, que estamos desarrollando gracias a nuestra alianza con Confama y Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos, gracias a quienes hemos podido traerles una programación todos los sábados y que nos unimos para generar estas 6 cápsulas que terminan el día de hoy, para poder ayudar, promover, incentivar o tecnificar, el verbo que quieran, la labor de tantos promotores de lectura, específicamente pensamos en los de Confama, pero también en todos los profesores que nos oyen, promotores y lectores que quieren mejorar su lectura literaria, hacerla más consciente y sobre todo desarrollar más y mejores herramientas para esto. A lo largo de los últimos 5 capítulos hemos construido, yo creo que una comprensión muy chévere, extraordinaria de la lectura literaria. Hemos aprendido por qué importa leer, cómo el narrador nos guía, cómo el espacio nos encarna, qué sucede en nuestro cerebro y cómo hacer preguntas que abran la conexión y la introspección. Pero hoy vamos a llevar todo esto a una práctica muy específica y muy real. Cómo moderar un evento literario. ¿Por qué es este nuestro capítulo final? Porque cuando se modera un evento, los promotores, ustedes, están orquestando una conversación viva. Están creando un espacio donde todo lo que hemos aprendido, la transacción emocional, la narración, el espacio, la neurociencia, la empatía, el insight, se convierte en encuentro público, en comunidad. Lo que hacemos en Paredro Podcast, lo que he hecho durante ya tantos años no solamente las entrevistas que traemos, sino también en distintos espacios de orden nacional o internacional, es moderar eventos, pensar siempre en cómo se establece el diálogo, cómo se puede llegar a una conversación honesta, transparente, entregada. Creo que uno de mis puntos que no me canso de repetir y no canso de buscar es que cada uno de los eventos, cada uno de los capítulos sea una pequeña clase de literatura, es decir, que la gente salga con algo nuevo, incluso con tareas. Yo creo que la labor de Paredro, y fíjense lo curioso, Paredro cuando escogí el nombre nunca me imaginé que viniera del griego. Yo lo tomé por Cortázar, por 62 modelo para armar, pero fue después que me sorprendí al darme cuenta que Paredro significa sentarse cerca, y como les decía, lo que siempre he intentado en Paredro es sentarme cerca del autor para poder hablar con él o de la autora, para poder pedirle que nos hable, pero sobre todo diseñar todas las estrategias para que me entreguen elementos valiosos. Es decir, para que confíen en mí, porque sin confianza no hay nada. Y sin confianza no hay diálogo y no hay rigor. Lastimosamente, muchas veces nos enfrentamos con moderadores que me parece que son muy intuitivos, pero sin haberse preparado. Y yo creo que cada diálogo requiere de una preparación muy importante, un libreto que permita saber hacia dónde vamos, hacia dónde venimos, qué esperamos y qué no esperamos. Y bueno, pues ese es un poco el espacio de acá, dar una guía, una base para poder darnos cuenta cómo el silencio, la escucha, la pausa son tan potentes como las palabras y al mismo tiempo como las preguntas auténticas de curiosidad y del respeto abren perspectivas que nunca nadie antes había considerado. Así que en este capítulo nos vamos a preguntar eso, cómo moderar un evento literario de manera que sea una conversación auténtica y no un monólogo de expertos. Vamos a explorar cómo es la preparación previa. Vamos a ver cómo se conoce al autor, la obra, el contexto de una manera que te permita estar presente sin estar atado necesariamente a un guión preestablecido. Libreto sí, pero no guión, ojo. La formulación de preguntas genuinas, cómo hacer preguntas que sean realmente curiosas, abiertas, interpretativas y no preguntas que busquen validar tu propia lectura. Dinámicas de conversación, cómo fomentar la escucha activa, cómo tejer lo que otros dicen, cómo crear espacios donde todos pueden contribuir. Algo fundamental, evitar el protagonismo del moderador, cómo mantenerse al fondo, ser un paredros en términos de la mitología hindú, permitiendo que el texto y las voces de los participantes sean el centro. Y vamos a también pensar en un cierre reflexivo, cómo terminar de una manera que habilite otros sentidos del mundo, que abra preguntas sin cerrarlas. Este es el capítulo, creo yo, donde todo lo anterior se hace práctica viva, donde ustedes van a aprender no solo a leer bien, sino también a facilitar que otros lean bien, estando en el escenario o en la audiencia. Comencemos. Vamos
Vamos a comenzar pensando en qué significa moderar un evento literario auténtico. Esto requiere entender algunos principios fundamentales sobre el diálogo y la conversación. Así que, ¿qué les parece si primero hablemos de lo que no es una moderación literaria? Moderar un evento no es un monólogo disfrazado de diálogo. No es que el moderador sabe todo sobre el texto y transmite eso, no. No es que el moderador busque validar su propia interpretación. No es que el moderador domine toda la conversación, porque pues qué pereza. Moderar un evento literario auténtico es algo completamente distinto. Les quiero presentar a Hans-Georg Gadamer, filósofo alemán del siglo XX, que desarrolló una teoría extraordinaria sobre el diálogo y la conversación. Gadamer propone algo revolucionario, que el diálogo auténtico es el espacio donde emerge nuevo sentido, donde la comprensión se amplía para todos los participantes, incluyendo al moderador. ¿Qué dice Gadamer sobre el diálogo? Dice que en una conversación genuina nadie tiene la última palabra. Ojo a esto, que el diálogo requiere lo que él llama apertura, es decir, una disposición a que tu comprensión sea cuestionada, a que el otro te enseñe algo que no sabías, a que emerja algo nuevo de la interlocución. De allí que propone un término que me parece muy bonito, el de la fusión de horizontes, que significa que cuando conversamos genuinamente, nuestros horizontes de comprensión, es decir, la perspectiva desde la cual vemos el mundo, se fusionan. Emergen nuevas perspectivas que ninguno de los interlocutores tenía antes. Y aquí está lo verdaderamente central. No hay una jerarquía de sabiduría en el diálogo auténtico. El moderador no es el que sabe. El moderador es un facilitador de la conversación. Y esto es muy importante. Hace poco estuve hablando con un amigo poeta que me contó que estuvo en un festival del cual el moderador no hizo más que hablar todo el tiempo sobre lo que él consideraba que era la poesía, y al final del evento le dijo: ¿por qué no te lees un par de poemas? Eso es precisamente lo que no puede pasar. Uno está allí para que el otro hable, para que los demás lo oigan al otro, no para que lo escuchen a uno. A veces hay que hablar un poco más para que el otro suelte. Pero lo más importante es que uno facilita la conversación. ¿Y qué implica esto de manera práctica? Ojo a esto. En primer lugar, la escucha activa. Escuchar no significa estar callado mientras otros hablan. Escuchar activamente significa atender completamente, sin planear tu respuesta mientras el otro habla, sin juzgar, buscando realmente comprender. Escuchar activamente es escuchar para comprender, no para contestar. La escucha activa tiene características concretas. Dejar de hablar. Si estás hablando, no puedes escuchar. Especialmente como moderador, tu tarea es crear espacio para que otros hablen. Hacer que el interlocutor se sienta en confianza, es decir, adoptar una posición abierta, demostrar interés genuino mediante tu presencia corporal, tus expresiones, tu tono. No interrumpir, no concluir prematuramente. Permitir que la persona exprese completamente su pensamiento, sus emociones, sus esperanzas. Preguntar para profundizar. Hacer preguntas que demuestren que realmente escuchaste y que quieres entender más profundamente lo que la persona está diciendo. Segundo, es fundamental la formulación de preguntas genuinas, no preguntas que salgan de Wikipedia. Preguntas genuinas. Es crucial en cualquier moderación literaria. ¿Qué es una pregunta genuina? Pues es una pregunta donde realmente no sabes la respuesta. Es una pregunta que surge de curiosidad honesta, no de una respuesta que ya tienes predeterminada. Las preguntas genuinas tienen características distintas. Son abiertas, no son cerradas. No buscan un sí o un no, sino que buscan exploración. ¿Cómo imaginas? Es distinto de ¿es verdad qué?, por ejemplo. Son preguntas interpretativas, no verificadoras. Una pregunta genuina no pregunta ¿qué pasó en la página 45?, sino ¿qué te pareció lo que sucedió ahí? ¿Qué significa para ti? Son curiosas, inducen, buscan invitar a otros a profundizar, a reflexionar, a descubrir. ¿Por qué esto importa? Porque cuando el moderador hace preguntas genuinas, el grupo siente que el moderador también está en el viaje de descubrimiento. No que el moderador ya llegó
y está transmitiendo o está esperando desde el muelle. Tercero, es fundamental la dinámica grupal y la creación de comunidad. Aquí quiero conectar con lo que ustedes seguramente en Paredro han experimentado a través de muchas entrevistas. Cuando el moderador facilita genuinamente la conversación, el grupo, es decir, la audiencia, se siente dueño de la experiencia. ¿Qué significa esto? Significa crear un espacio donde todos sienten que pueden contribuir. No solo los cultos o los que hablan fluido. Cada perspectiva es legítima. No nos vamos a cansar nunca de decir eso. Tejer es fundamental y tejer lo que diferentes personas dicen. El moderador conecta lo que dijo una persona con lo que dijo otra, mostrando cómo emergen patrones, es decir, complejidades. Hay que permitir el silencio. La moderación no significa llenar cada pausa con palabras. A veces el silencio es donde ocurre la reflexión más profunda. Hay que honrar la divergencia. Cuando dos personas leen algo de maneras radicalmente distintas, eso no es un problema que hay que resolver. Es una oportunidad de complejizar la comprensión. Cuarto, el rol del moderador como custodio de la pregunta, no de la respuesta. Aquí está la inversión de roles que es fundamental. El moderador cuida que las preguntas genuinas se hagan, pero no cuida que se llegue a respuestas específicas. Es decir, el moderador es alguien que conoce la obra lo suficientemente bien para estar seguro, pero no tan obsesivamente que cierra posibilidades. El moderador formula preguntas que abren, no que cierran. El moderador escucha más que habla. Se quita del centro y permite que el texto y las voces de los participantes sean el centro. Acepta que la comprensión que emerge puede ser distinta a la que él tenía, y eso es valioso. ¿Y por qué todo esto? Porque cuando moderan así, ustedes no están transmitiendo información, están creando comunidad de pensamiento, espacio donde las personas se reconocen a sí mismas como pensantes, como capaces de profundidad, como merecedoras de ser escuchadas. Y eso es exactamente lo que la lectura literaria puede hacer cuando se facilita bien. Transformar la soledad en comunidad, la pasividad en participación activa, la superficie en profundidad. Recuerdo ahora, mientras hacemos esta sesión, como una vez en un Hey de Cartagena hubo una entrevista entre una autora muy importante y una periodista muy reconocida, en la que hubo una serie de fallas de lado y lado. Por un lado, la periodista pareció no haberse preparado muy bien, pero por el otro lado, la escritora, que era quien todo el mundo quería ir a ver, pareció genuinamente molesta con la falta de preparación y se creó una pugna en escenario que se olvidaron de lo más importante, nosotros, la audiencia, que estábamos allí no para ver la discusión entre dos o los malestares entre dos, sino para escuchar a la autora. Creo que fue tan problemática la supuesta falta de preparación de la periodista o lo que ella mostró, como la negligencia de la autora en comprender que no importaba si la periodista no había preparado o no. Lo que importaba éramos nosotros, la audiencia, que queríamos escucharla a ella hablar. Si hubiera ocurrido algo parecido, lo que yo pienso que debería pasar es pasar por alto la periodista y hablarle al público, tomar la palabra. Pero al final del camino no tuvimos nada. No nos quedamos ni con una ni con la otra y fuimos un poco testigos de una falta de organización, pero de lo más importante, el público, la audiencia, quienes están ahí para escuchar, quienes están ahí para comprender. Siempre lo más importante es el público que nos acompaña. Vamos a hacer práctico todo esto que acabamos de teorizar un poco. Vamos a simular una moderación de un evento literario. Vamos a ver cómo funciona en práctica esto que hemos estado describiendo teóricamente. ¿Les parece bien? Imaginemos que estamos moderando un evento sobre Frankenstein de Mary Shelley, esa novela sobre la que ya hablamos y que hay que leer por lo menos cada 3 meses. No me voy a cansar de decir eso. El grupo está compuesto por personas de orígenes y edades distintos. Algunos académicos, algunos lectores ocasionales, algunos que nunca habían leído ciencia ficción gótica y algunos que acaban de ver la película reciente
de Fernando del Toro y no conocen la novela directamente. ¿Cómo lo haríamos? Fase 1. La preparación previa, que el público no ve, pero que es fundamental. Antes del evento, como moderador, lo importante es que se hayan leído la obra completa. Tienen que conocer la estructura de las tres voces narrativas, Walton, Víctor y la criatura. Tienen que conocer cómo funciona el encaje de narradores. También tienen que haber investigado sobre Mary Shelley, quién era, cuál era su contexto cuando escribió esto a los 18 años, cuáles son los debates más importantes sobre Frankenstein. Hay que haber identificado unas preguntas genuinas que ustedes mismos tienen. De pronto, ¿quién es realmente el monstruo en esta novela? O cómo Mary Shelley construye empatía hacia la criatura. Hay que haber seleccionado fragmentos potentes. No hay nada que demuestre más certeza, confianza y rigor que conocer citas textuales de la obra. Recomendado para todo el mundo. Siempre hay que tener 3 o 4 citas a la mano porque eso muestra que uno estuvo luchando con el texto y que lo tiene ahí. De pronto yo escogería la escena donde la criatura observa a la familia de Lacey o donde narra su rechazo cuando se encuentra con Víctor, que es la primera vez que lo oímos hablar directamente, o de pronto el final, ese encuentro último. Hay que tenerlo preparado, hay que llevarlo. Y ojo, todo esto es como cuando uno hace una investigación de largo aliento. Uno se la pasa copiando citas textuales que no va a utilizar todas. Pasa exactamente lo mismo. Pero uno tiene que ir en sobreabundancia para estar tranquilo con todo lo demás. Y fíjense, esto no es preparar un discurso que van a dar. Lo que han preparado hasta el momento es una disposición de curiosidad, de archivos si se quiere, y de elementos a los cuales pueden o no recurrir si hace falta. Porque no es que vayan a empezar a ejecutarlo todo, pero están listos, se conocen la materia y saben qué camino tomar si en algún momento algo pasa. Muy bien, vamos a imaginar que llega el día, llega el momento y comienza el monólogo. Vamos a comparar, quiero que comparen dos posibles inicios. Pregúntense cuál preferirían ustedes escuchar si están allí. El moderador toma la palabra. Frankenstein es una novela gótica de 1818 sobre un científico que crea un monstruo. El tema principal es la responsabilidad. Mary Shelley critica la ciencia sin ética. Vamos a discutir cómo Shelley representa a la criatura como una víctima del sistema. Y de la misma forma vamos a entender cómo los avances en medicina y los discursos médicos van a confluir en un personaje. De la misma manera vamos a encontrar ciertas estructuras familiares y la manera como la venganza es un predominio en el contexto literario. Continuado de otros 10 o 15 datos técnicos. Ese puede ser un comienzo. Pero ¿qué pasa? Ese sería un monólogo disfrazado de conversación, porque están trayendo ese moderador, está trayendo una cantidad de ideas ya preconcebidas. ¿Qué pasa si empieza así? Y aquí vamos a hacer práctico lo que teorizamos. Hola, bienvenidos. Vamos a pasar las próximas 2 horas con Frankenstein de Mary Shelley. Ella la escribió cuando tenía 18 años, la edad de muchos de ustedes probablemente, y es una novela que sigue generando preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Hay alguien aquí que ya haya leído Frankenstein? ¿Alguien lo conoce solo por las películas? Lo que me interesa hoy es, ¿a quién de ustedes le genera simpatía? ¿Quién les genera más simpatía, Víctor o la criatura? ¿Y por qué? Y eso es lo que me interesaría saber de nuestro autor invitado. Y para eso vamos a leer un fragmento juntos. Y luego vamos a charlar un poco sobre lo que supone la idea de la víctima, del agresor y vamos a compartir. Recuerden que no hay respuestas correctas. Hay una diferencia importante, ¿cierto? El moderador en la segunda es honesto, es ambiguo, invita a los otros a ser co-descubridores, es decir, a viajar en conjunto, y no llega a dictar cátedra sobre un tema en particular. Y por supuesto, esa pueden comenzar leyendo, pero es fundamental realizar una pequeña lectura, sea que estén haciendo una entrevista con un autor o que estén moderando un evento literario, porque es que la lectura de nuevo es la ejecución de la partitura, es poner a todo el mundo en el mismo efecto, es exteriorizarlo. Cuando se lee un fragmento donde la criatura describe su rechazo, por ejemplo, su soledad, su humanidad no reconocida, donde la criatura habla de observar la familia desde el bosque, todo eso puede ser materia para reflexionar. Y ahí puede entrar el moderador a hacer una pregunta genuina. ¿Qué sienten escuchando la voz de la criatura contando esto? ¿Compasión, distancia o algo más? Y esto va a generar una conversación y una escucha activa.
Alguien puede decir, sentí compasión, la criatura no eligió ser como es. Víctor es responsable. Y después el moderador puede escuchar y preguntar, ¿en qué momento del fragmento sentiste esto más intensamente? A lo que alguien puede decir, yo sentí inquietud porque la criatura está describiendo cosas hermosas, pero hace actos horribles después. Me cuesta separarlos. Y el moderador no va a dar la razón de una o de otra, sino que va a decir, ¿cómo crees tú que se reconcilia la humanidad que Shelley quiere otorgar aquí con las acciones destructivas entre descubrir y destruir? Y cada persona, el grupo entero, va a ver que puede empezar a habitar perspectivas distintas sin que una sea más importante que la otra. El moderador va a estar constantemente tejiendo, va a estar permitiendo que todos los participantes hablen, se van a sentir prácticamente valorados, van a sentir que forman parte de la conversación y que no están únicamente escuchando a una persona hablar sobre algo que ellos también podrían estar descubriendo por su propia cuenta. El moderador no es el experto que transmite. El moderador es quien comparte preguntas genuinas, no preguntas verificadoras. El moderador es quien escucha de manera activa y que hace visible esa escucha. Y el grupo es quien se va a sentir coautor de esa experiencia o co-moderando, es decir, interviniendo y participando. Esa es, en realidad, una moderación literaria verdaderamente auténtica. Es muy importante también pensar cómo las maneras que hemos intentado traducir acá tienen que ver con las lecturas colaborativas más que las lecturas únicamente directivas o conductuales, llamémoslas así. Para un evento siempre es importante que pensemos que, primero, repito, no es nuestro palco, sino que es el palco de todos. Me gusta mucho hablar siempre como mantener una conversación literaria es como cuidar el fuego. Cada uno aporta al fuego, pero el fuego no le pertenece a nadie, ni siquiera al profesor, ni siquiera al promotor. El profesor, o el promotor en este caso, ¿de qué se ocupa? De soplar. Soplar la brasa para que la llama mantenga siempre su viveza. Ser consciente que a veces hay palos pequeños que se queman rápido y que luego hay que poner troncos más gruesos. Pero siempre tiene que estar velando por el funcionamiento del fuego, por la cadencia, por el calor, pero el fuego no es de él, no es que él decida quién se sienta alrededor. Esto es fundamental cada una de las veces que querramos estar. Reconocer que somos los parteros, que somos los posibilitadores, que somos aquellos que generan sentido y ayudan a introducir nuevas ideas en el mundo en el que la lectura literaria va a transformar. Con esto llegamos al final de nuestro sexto y final capítulo, y con él al cierre de toda esta serie de Mejora tu lectura literaria. Como siempre, déjenme darles una idea faro que sintetiza no solo este capítulo, sino toda esta jornada que hemos recorrido juntos. Moderar un evento literario auténtico es crear un espacio donde la lectura se convierte en encuentro, donde nadie es experto absoluto, donde todos somos aprendices, donde todos aportamos al fuego, donde el texto, las voces de los participantes y el moderador trabajan juntos para generar comprensión que transforma. En estos 6 capítulos hemos construido una comprensión de qué significa leer literatura bien, para facilitar que los otros la lean. En el capítulo 1 descubrimos por qué importa, porque leer es una transacción emocional. En el capítulo 2 aprendimos cómo el narrador actúa como guía emocional. En el 3 aprendimos de la atmósfera. En el 4 nos adentramos en la neurociencia. En el 5 nos preguntamos acerca de la conexión y la introspección, y ahora en el 6 llevamos todo esto a la práctica para que ustedes puedan ver cómo esto puede tomar forma. Gadamer nos mostró que el diálogo auténtico genera fusión de horizontes, que el moderador no es experto sino facilitador y que la escucha activa y las preguntas genuinas son el corazón de la conversación transformadora. En Paredro Podcast, y a través de todos los eventos que hemos participado, yo creo que ustedes han visto esto. Siempre creamos espacios donde la lectura se convierte en comunidad, donde las personas se reconocen a sí mismas como pensantes, como valiosas, como merecedoras de ser escuchadas. Lo que ustedes hacen cuando moderan así es verdaderamente extraordinario, porque cultivamos la humanidad a través de la conversación literaria. Enseñamos que la literatura no es decoración,
no es un simple pasatiempo elitista, como muchos quisieran decirlo, sino que al contrario, es una herramienta de transformación personal y colectiva. Como todos los capítulos, les dejo una última invitación práctica. En el próximo evento literario que tengan que moderar o en la próxima actividad, prepárense genuinamente pero sin guión. Conozcan la obra, pero no dejen espacio para lo inesperado. Lleven un libreto, una estructura, pero no palabra a palabra. Lleven preguntas genuinas, preguntas donde realmente no saben la respuesta, preguntas que surjan de una curiosidad honesta. Escuchen activamente. Más silencio que habla, porque la gente va a querer hablar. Más escucha que monólogo. Entretejan todo lo que los demás dicen. Conecten perspectivas. Honren la divergencia. Nunca ocupen el centro. Permitan que el texto y las voces de los participantes sean ese centro. Y cierren siempre de manera reflexiva, no con conclusiones definitivas, sino que más bien abran preguntas sin cerrarlas. Y van a ver qué sucede. Anoten, como siempre, lo que notan. Ese es su laboratorio de transformación. Llegamos así al final de nuestro viaje sobre la lectura literaria, un término que tanto nos ha gustado y que tanto vamos a estar repitiendo. No olviden que ustedes como promotores de lectura son custodios de algo que a mí me parece precioso, es decir, la capacidad de transformar la soledad en comunidad, la pasividad en participación y la superficie en profundidad. Cuando leemos así como venimos diciendo y cuando moderamos eventos así, estamos diciendo algo muy profundo a nuestros lectores. Tu perspectiva importa, tu humanidad es valiosa, tu capacidad de reflexionar y de crecer es real. Eso a mí me parece que siempre será revolucionario, en un mundo que frecuentemente trata a las personas como consumidoras pasivas de información. La literatura bien leída, es decir, bien moderada, es un acto de resistencia y esperanza. Todo profesor, todo promotor, pero también todo lector literario es guardián de esa esperanza. Les agradezco habernos acompañado en esta serie de 6 capítulos de Mejora tu lectura literaria. Un agradecimiento muy grande a Confama, quien ha apoyado nuestra labor en Paredro. Nos ha permitido traerles los autores que hemos decidido y que hemos querido hacer, las bibliotecas Confama, las cuales invitamos a que vayan a ver, las bibliotecas digitales Confama, y por supuesto que revisen en la programación de Paredro y en sus capítulos muchos otros autores sobre los que hemos hablado y también contenidos que les sirverán. Y no olviden que la lectura continúa, la conversación también continúa, porque tenemos que seguir cultivando la humanidad. Con preguntas, con novelas, con escuchas, pero sobre todo con lectura literaria. Gracias, gracias y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.